Ella era simplemente una silenciosa limpiadora de hotel, invisible para todos hasta el día en que el dueño la escuchó hablar 9 idiomas. En ese momento, todo cambió, desde fregar pisos a estar en el centro de poder. Mira cómo el talento oculto de una mujer revoluciona su vida y deja a todos preguntándose, ¿quién es ella realmente? Hilda West estaba de pie en el pasillo poco iluminado del Sloan Grand Hotel, empujando su carrito de limpieza por los pisos de mármol. El vestíbulo estaba tranquilo a esa hora, salvo el ruido ocasional del personal preparándose para el turno de noche. Hilda se había convertido desde hacía tiempo en una sombra en ese gran establecimiento, trabajando en silencio, sin ser vista por los huéspedes que pasaban junto a ella. En los lujosos espacios del hotel, ella era un mero elemento fijo, una trabajadora, invisible, desapercibida. Durante 3 años trabajó como ama de llaves en el Sloan Grand, desempeñando sus funciones con eficiencia, pero siempre bajo el radar. Había visto a celebridades e invitados de alto perfil ir y venir, pero nunca interactuó con ellos. Ella no necesitaba hacerlo. Su trabajo era sencillo: limpiar, mantener el orden y no estorbar. Pero esta noche, mientras caminaba por el largo pasillo, algo era diferente. El pasillo se sentía más pesado, el aire más denso, como si estuviera cargado con una energía que no podía identificar. Se detuvo frente a una de las habitaciones, mientras buscaba sus productos de limpieza, cuando escuchó un ruido. Un invitado hablando en alemán rápidamente. Hilda hizo una pausa, con los dedos aún sobre el carrito de limpieza. Se suponía que no debía interactuar con los invitados, especialmente en sus momentos privados, pero la frustración del hombre era palpable y parecía perdido. Algo en ella se movió y, sin pensarlo, dio un paso adelante. —¿Patear a Ellen? —preguntó suavemente, usando las palabras alemanas que había aprendido a lo largo de los años. El hombre se giró y su rostro se iluminó con alivio. —Sí. ¿Puede ayudarme? —preguntó con voz frenética. Hilda asintió con calma, explicándole el camino al ascensor privado. Escuchó con paciencia, respondiendo en un alemán fluido mientras lo guiaba. Pasó menos de 1 minuto antes de que el hombre se marchara, con un ánimo notablemente mejor. Hilda volvió a su carrito, pero antes de que pudiera continuar, vislumbró a alguien de pie en un rincón de la habitación. Era Lucas Sloan, el dueño del hotel. Había estado observando todo el intercambio desde la distancia, con una expresión indescifrable. El corazón de Hilda dio un vuelco cuando sus miradas se cruzaron, pero él no dijo nada. Con una exhalación silenciosa, regresó a sus tareas, intentando sacudirse la sensación de que algo acababa de cambiar, algo que aún no podía comprender. No podía quitarse de encima la sensación de inquietud que se había instalado en su pecho tras su breve encuentro con Lucas Sloan. Siempre había trabajado en un segundo plano, mimetizándose con las sombras de los grandes pasillos del hotel. Pero algo en esta noche era diferente. No podía evitarlo, pero repasaba el momento mentalmente. Había hablado en alemán con tanta facilidad, algo que hacía a diario sin pensar. Pero esa noche se sentía significativo. Sus pensamientos vagaban mientras empujaba el carrito de la limpieza por otro pasillo. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Había hablado diferentes idiomas desde que tenía memoria. Crecer en un barrio multicultural la había expuesto a multitud de idiomas, y con los años había aprendido a hablarlos con fluidez. Español, francés, ruso, tagalo. Su repertorio de idiomas era vasto. No los hablaba para llamar la atención ni para que la reconocieran. Eran simplemente parte de ella, entretejidos en la esencia de su identidad. De hecho, nadie en el Sloan Grand conocía el verdadero alcance de sus habilidades lingüísticas. Lo había mantenido en secreto, no por vergüenza, sino porque así parecía más seguro. En un lugar donde el estatus y el pedigrí importaban más que el talento, presumir de sus habilidades solo atraería atención no deseada. Y la atención era lo último que Hilda quería.
Recordó la primera vez que la había notado, su facilidad para los idiomas. De niña, escuchaba a los amigos de su madre hablar en varios idiomas. La fascinaba. Para cuando estaba en el instituto, se había convertido en una especie de prodigio de los idiomas, absorbiendo lenguas extranjeras con una facilidad que dejaba atónitos a sus profesores. Pero la vida tenía una forma de descarrilar los sueños. Tras el trágico accidente que se llevó a sus padres, Han no tuvo más remedio que dejar de lado sus ambiciones. Sus hermanos la necesitaban y no podía permitirse pensar en nada más. Mientras continuaba con su trabajo en el hotel, Hada mantuvo un perfil bajo, haciendo su trabajo lo mejor que pudo. Nadie la notaba, a nadie le importaba, y eso le venía de maravilla. Pero esa noche, algo había cambiado. Lucas Sloan la había visto de verdad, y eso la hizo cuestionarlo todo. Hada terminó su turno, agotada, pero inquieta. Tenía unas horas antes de tener que volver al apartamento, así que decidió dar un paseo para despejarse. Mientras deambulaba por las calles de la ciudad, no pudo evitar preguntarse qué pasaría. Si Lucas supiera quién era ella en realidad, si supiera cuánto más podía ofrecer. Pero no, eso no era posible. Se había esforzado demasiado por mantenerse oculta, y, sin embargo, la imagen de Lucas Sloan, de pie en las sombras del vestíbulo, observándola, seguía presente en sus pensamientos. Al día siguiente, Haida llegó al Sloan Grand para otro turno de noche, aún absorta en su encuentro con Lucas Sloan. No pudo evitar revivir el momento una y otra vez, preguntándose qué significaba. ¿Por qué la había estado observando? No había hecho nada fuera de lo común. Solo había ayudado a una huésped perdida. Pero había algo en la forma en que la miraba que la hacía sentir diferente, algo que inquietaba a Ja. Estaba acostumbrada a ser invisible, a pasar desapercibida. No quería destacar, no quería llamar la atención, pero no podía quitarse la sensación de que Lucas veía en ella algo que nadie más veía. Al entrar por la puerta trasera del hotel, Hada fue detenida por uno de los gerentes. «Señorita West, el señor Sloan desea verla en su oficina», dijo la gerente con tono formal. A Hada le dio un vuelco el corazón. Nunca la habían llamado a la oficina del dueño. No sabía qué esperar, pero sintió una punzada de ansiedad. Al entrar en la oficina de Lucas Sloan, lo encontró de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Se giró al verla entrar, con una leve sonrisa en los labios. «Haider», dijo con voz cálida pero seria. «Siéntese, por favor». Ella obedeció, sintiéndose fuera de lugar en la lujosa oficina. «Quería verme, señor Sloan». «Sí», respondió. «Te he estado observando, Yae. He visto la forma en que manejas situaciones difíciles, cómo ayudas a los invitados incluso cuando nadie te está mirando. Pero hay algo más que noté, algo que no esperaba». La mente de Hada corría. ¿De qué podría estar hablando? «Hablas varios idiomas», continuó Lucas. «Te he visto cambiar de uno a otro sin dudarlo. Alemán, francés, español, coreano. Hay otros, ¿no?» Hada sintió, con la garganta seca. «Sí, hablo algunos idiomas. Siempre me han interesado». Lucas la estudió por un momento, con ojos intensos. «Quiero ofrecerte un puesto aquí, algo que utilice tus habilidades. Creo que te están subutilizando en las tareas del hogar. ¿Cómo te gustaría trabajar en relaciones con huéspedes, manejando clientes de alto perfil que no hablan inglés?» Ha se quedó sin palabras. Ella nunca había imaginado algo así. Había trabajado en el hotel durante 3 años sin que nadie notara su talento. Y ahora el dueño del hotel le ofrecía la oportunidad de hacer algo que siempre había soñado. «No sé qué decir», balbuceó Haida. «No tienes que decidirlo ahora», dijo Lucas con una leve sonrisa. «Pero quiero que sepas que veo tu potencial. Quiero que seas parte de algo más grande». Hida salió de su oficina un día después, con la mente dando vueltas.
¿Podría esto realmente estar sucediendo? Todo por lo que había trabajado, todo lo que había ocultado, finalmente había sido reconocido. Los siguientes días parecieron confusos. Hada apenas podía creer que le habían ofrecido un nuevo puesto en el Sloan Grand. Había pasado los últimos 3 años limpiando habitaciones de hotel, pasando desapercibida, y ahora le pedían que pasara a ser el centro de atención. La transición no fue fácil. Haida estaba acostumbrada a trabajar en silencio, evitando la atención de los huéspedes y el personal. Ahora tenía que aprender a hablar, a tener confianza en sus habilidades. El nuevo puesto requería ayudar a los huéspedes internacionales, traduciendo idiomas y ofreciendo perspectivas culturales, un trabajo que demandaba tanto conocimiento como gracia. Su primer día en relaciones con los huéspedes fue abrumador. Se encontró tratando con clientes de alto perfil, algunos de los cuales hablaban idiomas que ella había aprendido recientemente. Pero su confianza creció a medida que iba realizando las tareas, usando sus habilidades lingüísticas para hacer que los invitados se sintieran cómodos y a gusto. Al final de la semana, Hada comenzaba a sentirse como en casa en su nuevo rol. Todavía estaba adaptándose al entorno de ritmo rápido, pero estaba decidida a demostrar su valía. Ella siempre había sabido que era capaz de más y ahora tenía la oportunidad de demostrarlo. Pero por mucho que Hada disfrutase de su nuevo puesto, había rumores entre personal. Algunos la felicitaron, pero otros fueron menos amables. No entendían cómo había pasado tan rápido de una empleada doméstica a un puesto de relaciones con los huéspedes. Algunos incluso especularon que ella debió haber hecho algo para llegar allí, algo más que solo trabajo duro. Hada intentó ignorar los chismes, pero le dolieron. Había trabajado muy duro para llegar hasta donde estaba ahí. Ahora sentía que todo estaba siendo cuestionado. A medida que pasaban las semanas, el papel de Hada en las relaciones con los huéspedes fue creciendo. Se hizo conocida por sus habilidades lingüísticas y su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia. Se le solicitó asistencia en eventos de alto perfil, traduciendo para clientes internacionales y garantizando su comodidad durante su estadía. Pero a pesar de su éxito, Haida no podía deshacerse de la sensación de que todavía la estaban observando. Lucas Sloan había notado su talento, pero los demás también. Algunos la apoyaron, mientras que otros resintieron su ascenso. Se había convertido en un tema de conversación entre el personal y no todo era positivo. Un día, mientras se preparaba para un evento importante en el hotel, Haida escuchó a 2 de sus antiguos colegas susurrar sobre ella en el salón de personal. Escuché que ella está durmiendo con el señor Sloan. Una de ellas dijo, con la voz teñida de sospecha. De ninguna manera, respondió el otro, pero definitivamente ella tiene algo en mente. Pasó de limpiar habitaciones a atender a huéspedes en tan solo unas semanas. Algo no está bien. El corazón de Hida se hundió mientras escuchaba los chismes. Ella siempre había mantenido su vida privada, y ahora sentía que cada uno de sus movimientos estaba siendo examinado. Ella quería enfrentarlos para defenderse, pero sabía que eso no haría ninguna diferencia. Los rumores solo crecerían. Esa noche, después de que el evento terminó, Haida se sentó sola en la sala de descanso, con las manos temblando mientras revisaba los documentos para las reuniones del día siguiente. Había trabajado muy duro para llegar a este punto, pero ahora parecía que todo lo que había logrado estaba siendo socavado por aquellos que no podían entender cómo había ascendido tan rápido. La semana siguiente, las cosas parecieron calmarse. Haida continuó destacándose en su nuevo rol, gestionando las relaciones con los huéspedes con facilidad. Ella estaba ganando más respeto por parte de la alta dirección y de sus colegas, aunque algunos todavía la trataban con escepticismo. Una noche, Lucas la llamó nuevamente a su oficina. Esta vez no sintió la misma inquietud que antes. Se había ganado su lugar en el hotel y lo sabía. Hida, quería agradecerte por tu excelente trabajo durante las últimas semanas, dijo Lucas con voz sincera.
Realmente has tenido un impacto aquí y creo que estás lista para asumir más responsabilidades. El corazón de Haida dio un vuelco. ¿Más responsabilidad? ¿Qué podría significar eso? Estoy considerando crear un nuevo puesto, continuó Lucas. Implicará la gestión de nuestro programa internacional de relaciones con los huéspedes. Quiero que lo lideres. ¿Qué opinas? Hada apenas podía creer lo que estaba oyendo. Había comenzado como ama de llaves, una trabajadora silenciosa en las sombras, y ahora le ofrecían un papel de liderazgo. Esto era todo lo que ella alguna vez había soñado. Y aún así, una parte de ella todavía dudaba. Pero en ese momento, Hada se dio cuenta de algo. Ella ya no necesitaba esconderse más. Ella había trabajado duro por todo lo que había logrado y no iba a dejar que nadie se lo quitara. «Acepto», dijo Hada con voz firme. Lucas sonrió. «Sabía que lo harías. Vas a lograr grandes cosas. Hada, solo recuerda, perteneces aquí». Hada salió de su oficina con una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Ella ya no era invisible. Ella tenía un futuro y era ella quien debía moldearlo. El nuevo rol de Hida como jefa de relaciones con los huéspedes internacionales marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Había pasado de limpiar habitaciones de hotel a dirigir un departamento que atendía a algunas de las personas más influyentes y ricas del mundo. La transición fue abrumadora pero vigorizante. Al principio, le costó aceptar las responsabilidades añadidas. Sus días estaban llenos de reuniones, programaciones y negociaciones de contratos. Se le asignó la tarea de coordinar los servicios para los huéspedes internacionales, garantizando que se respetaran los matices culturales y facilitando servicios lingüísticos que hicieran que los huéspedes se sintieran como en casa. A pesar de la presión, Heda prosperó. Se había estado preparando para este momento toda su vida. Su amplio conocimiento de idiomas, normas culturales y hospitalidad internacional le dieron una ventaja sobre otros en la industria. Podía comunicarse en árabe, japonés, francés e incluso mandarín, habilidades que nadie más en el hotel poseía. Pero con su nueva autoridad vinieron desafíos. Los rumores entre sus colegas no habían cesado. Algunos la trataron con respeto, mientras que otros resintieron su ascenso. La idea de que había saltado escaleras para llegar a esa posición flotaba en el aire, como una corriente subterránea constante en los pasillos traseros del hotel. Pero Han no dejó que eso la afectara. Había trabajado demasiado, como para permitir que algo minara sus logros. Su concentración se mantuvo centrada en su trabajo, a que se entregó con pasión y dedicación. Cada huésped, sin importar lo importante que fuera, fue tratado con el mismo respeto y profesionalismo. A medida que se adaptaba a su papel, Lucas Sloan comenzó a tomar nota. A menudo pasaba por su oficina para ofrecerle palabras de aliento o pedirle su opinión sobre las nuevas iniciativas del hotel. Ahora había un nivel de confianza entre ellos, un entendimiento de que Hida se había ganado su lugar en la mesa. A pesar del éxito de Heda, las tensiones entre ella y los demás miembros del personal continuaron creciendo. Había notado las escaleras frías y los susurros apagados cada vez que caminaba por los pasillos del hotel. Su ascenso había sido demasiado rápido para que algunos lo aceptaran, y todavía había muchos que dudaban de sus habilidades y se preguntaban cómo había alcanzado su posición. Una tarde, mientras coordinaba un evento especial para un grupo de invitados de alto perfil, Haida escuchó una conversación entre dos subgerentes. ¿Puedes creerlo? Uno de ellos susurró. Ahora será la cara visible de las relaciones internacionales, desde la limpieza de salas hasta esto. Tuvo suerte de haber llamado la atención del señor Sloan. El otro gerente asintió, con la voz llena de escepticismo. Ella no pertenece aquí. Es una empleada doméstica, no una gerente. Este no es el lugar para alguien como ella. A Hada se le encogió el corazón al escucharlo. Sabía que esto iba a pasar, pero aún así le dolía. Se había esforzado mucho para demostrar su valía, para salir de las sombras. Y,
Sin embargo, parecía que las mismas personas con las que trabajaba aún no la veían como realmente era. Por mucho que le dolieran las críticas, Hida se negó a dejar que la afectaran. Se centró en su trabajo, dedicándose a garantizar que cada huésped recibiera un servicio excepcional, sin importar su estatus. No podía permitirse que las opiniones negativas de los demás la frenaran. Pero por dentro, el peso de los susurros comenzó a pasarle factura. Nunca se había sentido tan aislada en su vida. Una noche, después de un turno particularmente exigente, Ha se encontró sola en la tranquila sala de personal del hotel. Los últimos huéspedes de la noche se habían marchado, y el hotel por fin estaba en calma. Sentada en el desgastado sofá, su mente divagaba. Pensó en el viaje, que la había traído hasta aquí, cómo había pasado de ser una trabajadora silenciosa e ignorada a una líder en la industria hotelera. Pero a pesar de todo lo que había logrado, las dudas aún persistían. ¿Realmente merecía su nuevo puesto? ¿O simplemente había tenido suerte? Los rumores entre el personal seguían rondando sus pensamientos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso del síndrome del impostor apoderándose de ella. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Lucas. Me di cuenta del trabajo que hiciste en el evento de la delegación de hoy. Excelente trabajo. Estoy orgullosa de ti. El mensaje era simple, pero fue suficiente para calmar sus pensamientos acelerados. El apoyo de Lucas siempre había sido inquebrantable, incluso cuando otros dudaban de ella. Él había visto su potencial desde el principio, y eso fue suficiente para que Hada siguiera adelante. Se recostó en la silla, dejando que las palabras calaran hondo. Se lo había ganado. No era una impostora. Estaba exactamente donde debía estar. La transformación de Haida era innegable. Había pasado de ser una persona tranquila, ama de llaves de un respetado líder en relaciones internacionales con los huéspedes. El personal del hotel había empezado a aceptarla poco a poco, y su función se estaba volviendo cada vez más esencial para el éxito del hotel. Su capacidad para conectar con los huéspedes, comprender sus necesidades y comunicarse en varios idiomas la había convertido en un activo invaluable. Pero a pesar de todo lo que Ha había logrado, sabía que esto era solo el principio. Aún quedaban muchos desafíos por delante, y apenas había empezado a descubrir su potencial. Un día, mientras estaba sentada en su oficina revisando la agenda del mes siguiente, entró Lucas Sloan. Su expresión era seria, pero había un destello de orgullo en sus ojos. Necesito a alguien que lidere nuestro nuevo proyecto de expansión en Europa, dijo. Estamos abriendo un nuevo hotel en Ámsterdam, y no se me ocurre nadie mejor para el puesto que tú. El corazón de Ha se aceleró. La oferta era todo por lo que había trabajado y más. Ámsterdam. Un nuevo reto, un nuevo capítulo. No lo dudó. Lo haré, dijo con confianza. Lucas sonrió. Sabía que lo harías. Mientras Hada estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia el horizonte de San Francisco, le hizo comprender lo lejos que había llegado. El camino había sido difícil, pero la había convertido en la mujer que es hoy. Luchó por su lugar y ahora estaba lista para dar el siguiente paso. El futuro era suyo y nada podía detenerla. No te lo pierdas. Suscríbete ahora y descubre qué te depara este viaje transformador.